Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Amén. Romanos 13. Dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Amén. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Muy bien. Cuando se lee este capítulo, en el 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, la mente de muchos, o la idea de muchos, es que habla acerca de presidentes, gobernadores, todos ellos. Amén. Pero hoy vamos a estar estudiando a qué se refiere Pablo en Romanos 13. Amén. Dice ahí en el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. No hay autoridad, o sea, las autoridades las puso Dios. Amén. Ahora, entonces, para entender nosotros a qué autoridad se refiere San Pablo, vamos a irnos a Colosenses. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien, ahí estamos viendo las autoridades que existen en el plano espiritual. Amén. Autoridades buenas, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Ahí vemos las autoridades en el plano espiritual. Entonces todo tiene un control, nada se rige por sí mismo, sino que los ángeles están subordinados a una autoridad que Dios ya predispuso, ya él dejó. Amén, hermanos. Y hemos leído nosotros que lo que sucede en los cielos se refleja en lo que hay aquí en la tierra. Amén. Sí, estamos acá. Vamos por favor a lo que nos dice en Éxodo 18. Éxodo 18, vamos a Éxodo 18. Éxodo 18, versículo... Éxodo 18, versículo 13. Amén. Éxodo 18, versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú mismo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejo, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios.
Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde andar y lo que han de hacer. Amén, ¿sí estamos? Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ese fue el consejo de Jetro, le dice el 21, perdón. Escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Amén. Aquí en México, los tres poderes, el poder, ¿cuáles son? ¿Recuerdan ustedes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres poderes recaían solamente en Moisés. Entonces para Moisés le era muy pesado llevar todos estos tres trabajos. Ahí lo dice en el versículo 16. A ver, el 15 y 16 que me ayuda. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ve usted, tenía esos tres poderes él, pero era mucho trabajo para él. Tenía que, tenía ese poder judicial, o sea, para decir, ¿sabes qué? Vamos a tratar ese asunto, a ver cuál es el problema. Y en base a escucharte vamos a determinar quién tiene la razón, quién no. ¿Amén? También tenía que enseñar, dice el versículo 16, ¿verdad? Y declaro las ordenanzas de Dios, y tengo que enseñar también, ¿cuál? Las leyes. Amén. Y también tengo que ejecutar, obvio. Entonces ahí estaban los tres poderes. ¿En quién? En Moisés. El poder que dijimos, ejecutivo, el poder legislativo, porque él enseñaba en este caso, y luego el poder judicial, porque él determinaba quién estaba bien o quién había cometido un error. Amén. Y le dijo a su suegro, ¿sabes qué? No vas a aguantar, porque desde la mañana hasta la noche están contigo, están contigo, están contigo. Amén. Entonces imagínese Moisés, qué cabeza tenía Moisés para poder controlar todos sus problemas. Nadie puede soportar tantos problemas ajenos. Moisés, imagínense, si nada más contabilizamos 1 millón de personas, ¿cuántos llegaban al día? Y todos le tenía que dar solución en el momento, porque no tenía que aplazar nada, porque ya había otros que estaban haciendo fila. Entonces le dice a su suegro, ¿sabes qué? No vas a poder. Amén. Tienes que buscar a alguien que te ayude. Y dice ahí el versículo, el 18, desfallecerás del todo. Va a llegar incluso puede llegar hasta morir. Amén. Y el pueblo tampoco, o sea, el pueblo se va, ya no va a encontrar con quién acercarse, van a ser demasiados. Amén. No podrás hacerlo tú solo. Dice el 19, oye mi voz, te aconsejo, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Ve y te enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muestra el camino por donde deben andar. 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo de jefes, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Amén. Dice el versículo 23, si esto hicieres, Dios te lo manda, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo ese pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz del suegro, e hizo todo, ¿qué dice? Lo que dijo. ¿Quién lee el 25? A ver, por favor. Que todo Israel los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Amén. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, mire, pon atención. Nosotros debemos de discernir cuando un consejo viene de Dios, cuando un consejo es dado, pero es tomado el nombre de Dios para que así sea aceptado por uno. No todo lo que dice, pues primero Dios, o Dios esté contigo, proviene de Dios. ¿Sabe usted que Jetro era sacerdote idólatra? Era un sacerdote idólatra. Moisés nunca rompió lazos con él, era su suegro, se llevaba bien con él, pero hubo una diferencia entre el Dios que adoraba a Moisés al Dios que adoraba a Jetro.
Amén. Pero lo que hizo Jetro fue usado por Satanás, porque usa a Dios y dice, hazle de esa manera, enseña sus leyes, pero pon personas, Dios te ayude, Dios te guíe, personas buenas, personas que sepan lo que hacen. Y Moisés cayó en el engaño de él y dice que así lo llevó a cabo. Amén. ¿Sí estamos? Pero recuerde usted que dice la palabra en Romanos que las autoridades son puestas por Dios. O sea, lo que Satanás quería es que las autoridades, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, fueran declarados por un sacerdote católico o sacerdote pagano. Bueno, ¿qué diferencia hay? Lo mismo. Un sacerdote pagano, que ellos controlaran lo que es el pueblo de Israel. Amén. Y para eso usa de palabras blandas, porque le dice ahí en el versículo 21, escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos, ¿qué dice? De Dios. 23, si eso hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. ¿Y qué dice el 24? Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Entonces, siendo un siervo de Dios, Moisés le falló también, le falló. Un pueblo que no tenía leyes, como es el pueblo de Israel, porque salían de Egipto. Un pueblo que no tenía leyes, que no estaba organizado, y este hombre llega y quiere organizarlo. Amén. Entonces, qué astuto es Satanás. Amén. Si están aquí despiertos, porque hace creer que muchas reglas, muchas leyes y personas que están en autoridad son puestas por el mismo Dios. Y hasta el día de hoy ven a presidentes, a gobernadores. Ah, no, ese fue puesto por Dios, ¿eh? Este sí está siendo dirigido por Dios, porque oró, porque pidió, porque agarró la Biblia, bueno, todo eso. Y hasta el día de hoy muchos caen en el engaño. Están despiertos, pero volvemos a lo mismo. Dios era el que tenía que poner, ¿quiénes? Las autoridades. O sea, entonces, ¿qué estaba haciendo Jetro ahí? Obvio. Él quería poner la misma forma de organización que estaba allá en Madián, en Canaán, en todos esos lugares paganos, los quería meter ¿dónde? Dentro del pueblo de Dios. Entonces, a la vista, como dice abuelo de pájaro, esto pareciera que fue bueno lo que le dijo su suegro, pero en sí lo que estaba haciendo estaba mal. Amén, ¿sí estamos? Porque todavía Moisés va, ¿y qué dice? Y lo lleva a cabo. Por eso dice el versículo 26, por favor, ayúdenme a leer, 26 y 27. Juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. ¿Cómo ve usted? Una visita, ¿eh? Entonces no toda visita, no toda persona que diga, es que Dios me envió, que Dios te bendiga, manito, manita, que no sé qué, que no sé qué. Hay que ver qué es lo que está buscando, qué es lo que está tratando de introducir en nuestra vida, no sé. Pero siempre cuando usa Dios, que la Biblia, que es muy bonito, sepa usted también discernir, porque Moisés, bueno, Moisés siendo el gran hombre de Dios, cayó en el engaño. Hasta dice que juntos ofrecían sacrificio a Dios. Ay, qué bueno es mi suegro. Pero detrás traía unas intenciones ese hombre. ¿Está entendiendo? Iba y visitaba a Moisés, comían juntos, bla, 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 bla. Mira qué astuto era Satanás para poder meter su autoridad ahí. ¿Estamos despiertos? Entonces el pueblo ya no iba a ser mandado por Dios, ya no iba a ser ordenado por Dios, sino que iba a ser ordenado por Jetro, por la organización que tenían ahí en ese pueblo idólatra. Vamos a números 11. Números 11. Y ya una vez que está activo todo esto de Jetro, fíjese lo que sucede. Números 11, 14. Números 11, 14. ¿Sí? ¿Están ahí conmigo? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, le dijo Moisés a Dios. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si ha hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces, cuando hace caso Moisés a la palabra de Jetro, aquí la palabra nos muestra que no resultó para bien. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en gran manera. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Mire qué
pesadísimo era ese trabajo. Y se ha hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Escucha el 16. Entonces Dios dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y espérenme allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. ¿Lo está viendo usted? O sea, la diferencia entre la organización que estaba estableciendo Jetro y la organización que Dios era el que se iba a establecer. La de Jetro dijo, búscate gente buena, gente que tú ves que sí es atenta, gente que sea responsable, gente que ame a Dios. Pero dijo el Señor, no es tanto eso, sino que ahora de tu espíritu tiene que estar ahí, tiene que ser aprobado por Dios. Entonces dice el 16, pero el 17, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Ve usted? Entonces estos hombres tenían que ser ungidos por el Espíritu de Dios para poder llevar todos los problemas. Amén, hermanos. Es difícil, escuche bien, muy difícil, demasiado, y es casi imposible, puedo decirlo, imposible, que un hombre que no sea dirigido por Dios y tome un cargo fuerte, público, sea alguien que se mantenga en línea con los principios bíblicos. Porque cuando ya llegan a tener poder, ¿qué empieza? Empieza a correr el dinero, empieza el favoritismo, que es dificilísimo. ¿Me está entendiendo? Entonces el Señor lo que buscó, nuestro Dios lo que dijo a Moisés, búscate, pero donde yo ponga ¿qué? De tu espíritu. O sea, el espíritu que tenía Moisés era para gobernar, para dirigir al pueblo. Dios le había dado esa capacidad que era imposible sobornar a Moisés. Era imposible que Moisés dijera, no, pues yo creo que por lo que lloró le voy a dar el gane a esa. No, sino que era un espíritu que sí discernía bien. ¿Está entendiendo? Entonces por eso dice, no, es necesario que del espíritu que tú tengas, de ese don que tú tienes, pues yo se lo ponga a ellos. Y esa es la organización que el Señor encomendó al pueblo. Amén. Dice el versículo 16, 17, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo, ¿cómo ves? La carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Amén. Porque hablábamos la otra vez que cuando no se tiene el Espíritu de Dios, no se tiene el discernimiento, cuando vas a juzgar algún caso, siempre te vas a dejar guiar por si es familiar, por si es mi hijo, por si es mi hija, es mi esposo, mi esposa, y siempre le vas a dar un % más de gane. Siempre va a suceder así. ¿Me está entendiendo? O sea, ¿sabes que está tu hijo, tu hija, y está el hijo de la otra hermana? ¿A quién tiene la razón? Siempre, casi siempre le vas a dar aquí a tu hijo, porque hay una preferencia. Pero en el caso de Moisés dice, de tu espíritu va a tomar, ¿qué? Y se va a poner. En el corazón de Moisés para gobernar no había preferencia. Amén. Entonces Dios tenía que guiar a estos hombres, carguen, dice, el peso del pueblo. Amén. ¿Están ahí despiertos? Ahora, dice el versículo, ¿qué versículo leímos? El 16, ¿quién lo lee, por favor? Entonces el Señor dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Amén. La puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí. Cuando nuestro Señor ya repartió las autoridades, la autoridad, porque como dijimos, estaba en Moisés el poder que ejecutivo, legislativo y judicial. En él estaba. Pero Moisés no lo soportaba. Entonces el Señor lo reparte. Le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tú tienes el poder ejecutivo. El legislativo se lo vamos a dar a Aarón y a sus hijos. ¿Amén? Y el judicial se lo vamos a dar a los 70 y a los principales. Entonces, así como el Señor repartió los poderes para poder gobernar al pueblo de Israel. Antes lo cargaba ¿quién nada más? Moisés, pero eso era mucho peso para él. Llega Jetro y dice, hazle de esta manera. Pero como no eran guiados por Dios, dice Moisés,
¿sabes qué? No funcionó. Todavía el peso viene sobre mí, porque por lo visto, implícitamente la palabra los dice, que estos hombres no podían solucionar los problemas. ¿Está entendiendo? No podían. Entonces, ¿a quién se lo llevaba? Otra vez a Moisés. Y mire, el que no tiene la facultad para entablar o para ser juez, va a meter más problemas. ¿Me está entendiendo? Más problemas. Ahora dile tú, ahora dile qué hizo, y más problemas, y más problemas. ¿Está comprendiendo? Entonces, todas esas personas que Jetro le dijo a Moisés que pusiera, no funcionaron. Más carga se le vino a Moisés. Dijo Moisés, ¿sabes qué? Ya llegó el colmo, ya es demasiado, que mejor mátame. Ya no soporto, ya no, o sea, llegó más todavía. ¿Viste cómo Satanás quería descontrolar completamente lo que era la autoridad ahí? Ya fue que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ahora se va a repartir. Tú eres el poder, ¿qué? Ejecutivo. El poder, ¿qué? Legislativo, ¿a quién se lo dio? A Aarón. No porque iba a reformar leyes, no, sino porque era el que tenía que enseñarlo. Los sacerdotes, principalmente los sacerdotes eran los que impartían, daban clases, pues. Amén. Oye, ¿y en qué fecha va a caer? ¿O cómo le vamos a hacer aquí? ¿O cómo precisamente tiene que ser el ave que vamos a sacrificar o el animal? Mira, le tienes que hacer así, 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 así. ¿Están escuchando? O sea, ¿y cómo es? Explícame más sobre no robarás. Ok, te vamos a explicar más. Ahí estaba el sacerdote enseñando ¿qué? La ley. Ahí vemos el poder legislativo. Si estamos acá despiertos. Ahorita en la actualidad el poder legislativo, ¿qué es lo que hace? Cambia, ¿no? Reforma leyes, crea nuevas leyes. En la actualidad, ¿están escuchando? ¿Cámara de qué? De diputados, senadores. No que ya salió una nueva ley. No que ya quitó esa porque ya está muy antigua, ahora viene esta nueva. Pero cuando hablamos nosotros de poder legislativo, cuando el Señor ya los pone, ellos no estaban cambiando leyes, sino que ellos la enseñaban, ellos la aplicaban. Amén, si estamos. Y por último, el poder judicial. Eran los encargados, ¿quiénes eran? Los 70 ancianos. Amén, hermanos. No eran viejitos como hemos hablado, sino que eran personas muy estudiadas, con el Espíritu de Dios, que sabían cómo ellos llevar a cabo un juicio. Amén, hermanos. ¿Sí están conmigo acá? Muy bien. Ahora, cuando llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esos poderes seguían vigentes, por supuesto. La diferencia es que el poder ejecutivo ya no estaba en un siervo de Dios, sino que el poder ejecutivo estaba en manos de Roma. En manos de Roma. Tenemos el poder legislativo. El poder legislativo, ¿en quién estaba? Estaba en los escribas, en los fariseos. ¿Están entendiendo? Los escribas, ya ven ustedes que ellos transcribían, reformaban. Ahorita vamos para allá. ¿Ok? Entonces, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el poder ejecutivo ya no estaba en un líder, ¿qué? Guiado por Dios, sino que estaba en Roma. Y en este caso, en el lugar donde nuestro Señor Jesús fue enjuiciado, estaba en manos de Pilato. Amén. Si están acá despiertos, vamos a verlo, por favor. Acompáñenme, vamos a Lucas. Lucas 23. Lucas 23, versículo 1. Amén. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús, que dice a Pilato. Amén. La autoridad próxima, o la que estaba pues ahí, luego era, ¿quién era? Pilato. Por eso lo llevaron ante Pilato. Amén. Ahora, vamos nosotros a lo que nos dice en Mateo 23. Mateo 23. Vamos a Mateo 23, todos. 23, 1, 2 en adelante. Amén.
Mateo 23:1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora fíjate el 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. O sea, reformaban, cambiaban leyes, lo más correcto. ¿Amén? Ahora fíjate, ¿por qué? Lo dice en el versículo, vamos el 16, a ver quién lo lee. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Ve usted? ¿Ve? Estaban cambiando las leyes. Entonces empezaron a cambiar las leyes, empezaron a adulterar las leyes, porque ellos se sentían. ¿Ellos por qué cambiaban las leyes? ¿Ellos por qué hacían eso? Porque decían, nosotros somos el poder, ¿qué? Legislativo. Dios nos dio esa autoridad. Nosotros somos encargados de las leyes. Así que nosotros podemos ampliarlas, cambiarlas, porque Él nos otorgó esa autoridad. Por eso dice ahí en el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces se encargaban de ¿qué? De deformar, de cambiar, de sacar nuevas leyes. ¿Cuál leyó? El 16, ¿verdad? ¿Cuál era una de esas leyes? Dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Amén. Dice el 18, también dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, ¿qué dice? Es deudor. Amén. Si estamos acá, no sé si están comprendiendo hasta aquí donde vamos. ¿Sí? Entonces, empezaron aquí a cambiar las leyes, se empezó todo completamente a venir abajo. Entonces, cuando Cristo Jesús viene, ya les he dicho cómo estaba la atmósfera político-religiosa, era muy hostil, era muy difícil vivir en el pueblo de Israel. Podríamos decir que vivir en el pueblo de Israel era de lo peor, porque te cobraban por todo, porque había vigilantes que veían si quebrantabas una ley, ya iban y te reportaban en el templo, en la sinagoga, había soldados, bueno, y si hablabas del gobierno, también caían sobre ti, no tenías libertad para nada. Entonces el lugar donde ellos querían ir a descansar, la iglesia o el templo, resulta que también era su enemigo. ¿Por qué? Porque como hemos estudiado, el sumo sacerdote daba dinero a Roma, a Pilato. Cuando se hacían las fiestas, los ingresos económicos, era un negocio, pues. Amén, si estamos. Entonces los poderes estaban completamente hecho un desorden. Se vendían las sillas en el Sanedrín, si estamos acá. Se heredaban, no, pues que quede mi hijo, que quede mi hija. Ahora que siga trabajando, que nunca se acabe esto. Están despiertos. Ya no eran puestos por Dios, sino que ya, bueno, debemos aclarar aquí, sí había personas que todavía sentían el amor hacia Dios. Nicodemo, tenemos a los sacerdotes, al papá de Juan, amén. Tenemos a diferentes hombres que sirvieron todavía en el Sanedrín como principales, que amaban a Dios, pero lamentablemente la mayoría se había corrompido. Amén, si estamos despiertos. Por eso yo les decía hace rato, una persona que diga, oiga hermano, voy a ser candidato, no sé, al municipio, y llega, es muy difícil que se mantenga en la fe estando en ese, ¿cómo se llama? En ese puesto. ¿Quién pone en la actualidad a las autoridades siendo reales? Vamos a hablar. ¿Quién pone a las autoridades? El soborno, el dinero, el que salió, la mafia, las drogas. Ellos son los que ponen ahorita a las autoridades. Las autoridades puestas en la actualidad
no son puestas por Dios. Hablemos de Oaxaca, hablemos de México, hablemos de Estados Unidos, hablemos de China, hablemos de Rusia, de India. Todos son puestos ¿por quién? Por intereses humanos. No son puestos por Dios. ¿Están escuchando? Entonces, yo escuchaba a este hombre y decía, va a gobernar una judía, gloria a Dios. Mire, sea judío, sea descendiente de la tribu de Judá, primo hermano de David, jugó fútbol con Jonatán, sea quien sea, y si llega al poder, no es puesto por Dios. Partidos políticos, masonería, cuánta cosa está revuelto en eso. Y muchos dicen, no, pero es un judío. Y agarró la Biblia y dijo, juro por Dios, ¿qué importa lo que jure? ¿Me están entendiendo? No, ya ahorita nadie está puesto por Dios. Todos están en sus intereses. Intereses. Las leyes que están aprobando. ¿Cómo vamos a decir que senadores, diputados, es el poder legislativo que Dios puso si las leyes que están creando? El poder judicial. ¿Cómo? ¿Se está poniendo atención? Entonces entendamos, no por decir, no, pues que como está gobernando Donald Trump, porque está gobernando, ese sí es puesto por Dios. No, fue puesto por los banqueros, fue puesto por quienes beneficia sus intereses y punto. ¿Está entendiendo? ¿O usted cómo estaría en el poder? Usted llegar al poder como presidenta municipal, ya llegaría, ¿quiénes? Los sindicatos. Entonces, ¿qué lugar me vas a dar? ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a querer? Ya empieza luego igual el soborno, el dinero. Amén, diga. Todo eso corrompe, por eso entienda, estos que están gobernando no son puestos por Dios. Véalo orar, véalo entrar a una iglesia. No. Solo es ganar, ¿qué? Adeptos. Ganarse católicos, ganarse cristianos, ganarse judíos, ganarse a los del Islam, ganarse a su conveniencia. Dice la palabra, y llámame a 70 ancianos y principales que gobiernen, y voy a poner de tu espíritu, y ellos van a gobernar. ¿Ve usted? Amén, si estamos acá. Entonces, ¿quién tenía el poder ejecutivo en tiempos de nuestro Señor Jesús? ¿Quién? Roma. El nombre del que estaba en la cabeza, ¿quién es? Pilato. El poder legislativo, ¿quién lo tenía? Los escribas y fariseos, que se encargaban ¿de qué? De mangonear la ley, le cambiaban, le quitaban la letra, le alteraban, que si juraste por Dios, ya estás comprometido. Pero si juraste por el oro del templo, mucho más. O sea, le iban aumentando, ¿ve usted? Es lo que pasa en la actualidad. ¿Y el poder judicial quién lo tenía? El Sanedrín, los 70 ancianos, más el sumo sacerdote, 71 personas. ¿Saben? Ahora, cuando nosotros hablamos, entienda, cuando nosotros hablamos de fariseos, no quiere decir que ellos nada más estaban en el poder legislativo, ellos también estaban entre los 70, entre el Sanedrín. Era un grupo poderoso, Amén. ¿Despiertos? Entonces nuestro Señor Jesucristo es llevado ante el poder judicial, ante el poder legislativo y ante el poder ejecutivo cuando Él es sentenciado. Amén. Entonces, ¿cómo iba a ser un juicio justo si todo estaba corrompido? Amén. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta?